buenos días a todos. Vamos a comenzar esta mañana con gozo en nuestro corazón. Te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 118. Vamos a comenzar alabando al Señor, entrando a su presencia con acciones de gracias, porque el Señor es bueno. Dice la palabra que porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Para siempre es su misericordia. Vamos a gozarnos en esta mañana en la casa del Señor, alabando y bendiciendo su nombre. Y el Salmo 118 nos invita a alabar al Señor porque Él es bueno, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a leer verso 1 en adelante, Salmo 118. Alabad a Jehová porque Él es bueno, y todos juntos, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, porque para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió poniéndome en un lugar espacioso. Verso 6, Jehová está conmigo. ¿Qué dice? No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Vamos a cerrar nuestros ojos esta mañana. Vamos a pedir la dirección del Señor para poder estar en su casa con gozo en nuestro corazón, alabando y bendiciendo su nombre y exaltándolo, porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dios, te damos gracias por la oportunidad tan maravillosa de estar aquí en tu casa. Te alabamos, te exaltamos porque para siempre es tu misericordia, porque has sido bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia, porque no ha faltado nada en nuestros hogares, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu salvación, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la vida que podemos tener, respirar el aire, ver el cielo, disfrutar los millones de colores que nuestros ojos pueden percibir, porque podemos disfrutar de los sabores de los alimentos, porque para siempre es tu misericordia. Porque en medio de nuestras luchas te manifiestas con gran poder, porque para siempre es tu misericordia. Y todo lo que tengo y todo lo que soy y quién soy es gracias a ti, es por ti y porque para siempre y siempre es tu misericordia. Dale gracias a Dios ahí en tus palabras. Dile gracias Señor, gracias, porque para siempre es tu misericordia. Me has sostenido en esta semana, porque para siempre es tu misericordia y has estado conmigo. Y hoy levantamos nuestras voces también, Señor, y nos unimos y confesamos con nuestros labios que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eres el príncipe de paz, eres nuestro Salvador, eres Shaddai, como lo decimos los domingos, Adonai. Gracias porque tú eres el victorioso, venciste en la cruz del Calvario y hoy estamos aquí por esa cruz donde tú estuviste y nos has redimido, llevaste en tu cuerpo el peso de nuestros pecados y hoy tenemos libertad y somos libres por medio de tu Espíritu Santo. Gracias Señor porque para siempre es tu misericordia y queremos empezar alabándote y diciéndote cuán grande es Él a través de este himno. Queremos adorarte y comenzar esta mañana aquí en tu casa. Toda mañana hemos adorado tu nombre desde que nos levantamos. El agua, la comida, lo que pones en nuestras mesas. Y hoy queremos decirte cuán grande es Él, cuán grande eres tú por medio de esta oración. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas miran, al oír tu voz en los potentes truenos, podemos decir así: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, firmamento y las estrellas miran, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona lágrimas, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón
podemos ver por medio de la naturaleza, recorrer los valles, recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, sigue cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, sí. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Eres grande, Señor. Eres grande y cuán grande es tu nombre, podemos decir. Cuando recuerdo de este amor divino, cuando recuerdo del amor divino, desde el cielo al Salvador envió aquel Jesús que por salvarme vino en una cruz, sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso, Señor. Tú eres grande y por medio de los himnos podemos adorar al Señor y vamos a seguir alabando al Señor esta mañana. Ahí en tu lugar vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Señor, tú eres grande y tu amor permanece para siempre, Señor. Hoy declaramos que por amor tú moriste por nosotros, por eso te exaltamos, por eso nos deleitamos en ti. Dile conmigo: la sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me digas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor nos dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. sí, Jesús. Dile de nuevo: La sangre de Jesús me redimió, me perdonó
Decláralo con tu voz. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, me amó, aún sin merecerlo. Gracias, Jesús, por tu amor. Te exaltamos, Rey. Te exaltamos, Jesús. Tú eres digno. Ahí con tus manos en alto puedes decirle: Señor, gracias por tu amor. Gracias porque tú eres fiel y tú reinas por siempre y tu gracia nos alcanzó. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Siendo el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El juez del bueno y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Pusiste en orden toda justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de
venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te exaltamos, Señor, esta mañana. Y antes de continuar, yo quiero compartirles un versículo. Está en Nehemías 8:10 que dice: no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y yo quiero invitarlos esta mañana que si ustedes están entristecidos, desanimados o algo pasó durante la semana, ustedes hoy puedan decir: Señor, yo me gozo en ti y tú me fortaleces. Señor, yo quiero gozarme en tu presencia y tú te vas a encargar de las situaciones que yo tenga. Yo quiero invitarlos a que ustedes puedan gozarse esta mañana. Si no se sabe la letra, pueden leerla, pueden apoyarnos cantando con sus palmas y que se puedan deleitar esta mañana en la presencia de Dios, porque Él es nuestra fuerza. Señor, te adoramos y te exaltamos, Rey. Con nuestras palmas te bendecimos. Dile conmigo: te exaltamos, Jesús. No hay nadie como tu Rey. Te exaltamos. Rey de reyes,
podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No hay nadie, jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre. Dile de nuevo. No hay nadie, jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre. Dile de nuevo con tu voz. No hay nadie, jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tu rey de reyes. Te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad, Rey de reyes. Te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Sí, Jesús, te cantamos, Rey. Te adoramos, Jesús. Amén. Cantamos, Rey. Gracias, Jesús. Y ahí dile en tu lugar: el día que tú me encontraste, Jesús, ese fue el día feliz para mí. Vamos a decirle día feliz. Y esta canción habla del día que Jesús nos encontró, el día que Jesús nos lavó. Y nos gozamos, Señor, porque ese día tú nos diste vida. Te exaltamos, Rey. El día más grande en la historia, me rescató y la muerte derrotó. Canten lo que Cristo vive hoy. Va hacia la cruz y la tumba. Vida eterna tú ganaste, oh Dios. Griten lo que Cristo vive hoy. Vive hoy. Dile ahí, día feliz. Día feliz, día feliz. Lavaste mi maldad. Día feliz, día feliz. Jamás seré igual. No, por siempre me cambió. Cuando esté en ese lugar, libre al fin de cara frente a ti. Tuyo soy y mío eres, Jesús. Oh, gozo y paz ahí habrá. El dolor por fin terminará. Celebrad que Cristo vive hoy. Vive hoy. Día feliz, día feliz. Lavaste mi maldad. Día feliz, día feliz. Jamás seré igual. Día feliz, día feliz. Lavaste mi maldad. Día feliz, jamás seré igual. Oh, no, por siempre me cambió. Jesús, te exaltamos, Rey, esta mañana. ¿Cuántos han sido cambiados por Jesús? ¿Cuántos han probado que Él da paz, que Él es vida?
Yo quiero animarte que en tu lugar tú le puedas decir: qué glorioso día, el día en que tú me salvaste, el día que tú me encontraste, el día que me perdonaste. Qué glorioso día, Jesús. Dile con tu voz, iglesia. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Y oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, qué glorioso nombre. Jesús, Jesús, dile de nuevo. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera en que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Dile de nuevo ahí en tu lugar: qué glorioso día. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre, el nombre de Jesús, Jesús. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Gracias, Jesús. Te exaltamos, Rey. Te adoramos, Jesús. Tú eres grande y bueno y poderoso. Y hemos venido a adorarte esta mañana, Jesús. Hemos venido a postrarnos ante ti. Hemos venido a darte nuestro corazón, nuestra adoración, nuestra alegría, nuestro gozo. ¿Sabes? Mi esposo y yo trabajamos en bodas y nos toca ver que a la hora de la fiesta la gente está contenta, la gente baila. Y nos impresiona mucho porque a veces 3 horas seguidas y la gente no se sienta, siguen bailando y bailando y bailando. Y yo me ponía a pensar que a veces nosotros para Dios no podemos dar ni un grito de júbilo, no podemos aplaudir. Algo pasa en nuestros corazones y la gente de afuera se goza escuchando música que a veces la letra pues está bien mal, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios muchas veces no nos gozamos en nuestro Padre. Él es nuestro Padre y Él es bueno. Y Él es un Dios gozoso. Dice la Biblia que Él danza para encontrarse con nosotros. Y Él se alegra cuando le adoramos. Así que yo quiero invitarte que tú le digas esta mañana: Señor, yo he venido por ti, he venido a adorarte a ti, he venido a exaltarte a ti. No he venido por nadie más, Señor. Vengo porque te necesito. Vengo porque tú eres mi Rey y tú me has limpiado y me has sanado. Dile ahí en tu lugar: tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abro mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi
Dile, nunca sabré. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Dile de nuevo, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa. Vine a adorarte. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh, Señor, gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque podemos adorarte. Y no hay nadie como tú. Queremos dedicarte este último canto con todo nuestro corazón y decirte que no hay nadie más grande que tú. Tú eres más grande que nuestros problemas. Por eso hoy te adoramos y te exaltamos, Jesús. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres rey, sobre toda prueba eres fiel. Mi esperanza solo en ti pondré. Nada se compara a
grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Más grande que el gran yo soy. No hay rencor. Tú nos sanas, tú nos perdonas. Más grande que no hay nadie más grande que tú. Dile de nuevo con tu voz. No hay temor. Más grande que el gran yo soy. Levanta tu voz ahí en tu lugar y dile: Jesús, te exalto, te amo. Más grande que no hay nadie como tú. El gran yo soy. Más grande que el gran yo soy. Te adoramos, te exaltamos, te acusamos. Más grande que el gran yo soy. Te exaltamos, Rey. Más grande que el gran yo soy. El gran yo soy. No hay nadie como tú. Dile con tu voz: más grande. Tú eres digno, Jesús, que se escuche solo tu voz ahí en tu lugar. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Sí, Jesús, tú eres más grande que todo. Gracias, Señor, eres más grande. Te exaltamos, Rey. Más grande que gigantes que pudiera enfrentar. Una vez más, cantémosle al Señor esta última parte. Más grande que montañas que están frente a... No sé cuáles sean tus montañas. Tú eres grande, pero el Señor es grande. Mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Señor, eres más grande que mis problemas económicos. Eres más grande que mis problemas laborales. Eres más grande que los problemas familiares. Eres más grande que la violencia que se desborda en el mundo. Señor, tú eres más grande de lo que mi mente pueda imaginar.
Tu palabra en el Salmo dice que tú le has puesto nombre a las estrellas. Le pusiste nombre a las estrellas. Y los científicos dicen que hay más de millones de estrellas. Señor, tú le pusiste ese nombre a millones de estrellas y a las galaxias. ¿Quién te puede contener? ¿Quién te puede contener? Quizá nuestra mente limitada, nuestra mente que piensa de ti que tú estás en una imagen, que estás encapsulado en algún lugar, que estás ahí en las nubes paseándote con alguna otra persona. Mi mente no alcanza a comprender lo grande que eres tú, mucho más grande. Y esta mañana te hemos adorado, hemos venido a postrarnos en nuestro corazón y en nuestra mente. Recordar ese día feliz que viniste a mi vida y me rescataste y me diste vida y vida nueva. Así es ese día feliz, y hoy es un día feliz porque estoy en tu casa, porque también el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y hoy nos alegramos y por eso te aplaudimos y te adoramos en esta mañana. Bienvenido a Comunidad del Olivo. Toma tu lugar, vamos a sentarnos, vamos a preparar nuestro corazón y nuestra mente esta mañana para escuchar el mensaje de Dios, gracias al ministerio y al tiempo de alabanza que tuvimos. Y yo me gozo, y ahorita decía Ana Karen que los estadios, las bodas, y hace una semana vino Justin Bieber y veía cómo se desbordaban las fans, las believers, por un boleto de Justin Bieber, y gritaban eufóricas por ver a su ídolo, ¿no? A su ídolo, verlo ahí, a este joven, ¿no? Que un joven que es simpatizante de la fe cristiana, yo creo que sí que es ser creyente. Y se desbordaban y gritaban, no, por este cantante, por los Believers. En mis tiempos, cuando yo era muy joven, veía a las chicas que se desbordaban por los Backstreet Boys. No te acuerdas, no te preocupes si no sabes quiénes son. Ellos son una banda de hace como 15 años, 20 años. Eran 5 jóvenes. Me tocó una vez entrevistarlos. Tuve que viajar cuando era locutor de radio, en otra de mis experiencias profesionales. Y era un desbordamiento, ¿verdad? Por estos jóvenes. Y como este artista que vino, y algunos se desbordan por la música banda, ¿no? Por Calibre 50 y no sé qué otros grupos hay, que ahí estamos comprando los boletos, ¿no? En primera fila, gritándoles, coreando las canciones, celebrando con ellos, con una bebida en la mano, ¿verdad? Una bebida gaseosa, quiero decir, ¿no? Y celebrándole al amor y celebrándole a las circunstancias de la vida. Y salimos después de 2 horas eufóricos, ¿no? De qué buena rola, y la bajas a tu Spotify o a lo que tengas y te llega esa canción de amor que quizá te recuerda a tu primer amor cuando eras muy joven, ¿no? O te recuerda a alguien que te lastimó. Y este es el mundo en el que vivimos, esta es la realidad. Y nosotros como creyentes en Cristo, dice la palabra, el Señor Jesús les decía: no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y ahorita en este momento de alabanza, yo no quiero dejar de brincar y de alabar al Señor, porque a mí me vuelve y me transforma estar alabando al Señor, no solamente porque toco un instrumento, sino porque me conecta de una manera especial la alabanza con el Señor. Me hace entrar en este tiempo en el Espíritu, que le entrego mis cargas. Y sí, al igual que tú, tengo muchos problemas, de muchas situaciones, traigo muchos pensamientos. Pero he aprendido a descansar en los brazos del Señor en los momentos difíciles, complicados que hay en nuestras vidas. Y a veces queremos descansar en otras cosas y no en la palabra de Dios. Yo te quiero invitar que descanses en las promesas de la palabra de Dios. Y no solamente son promesas teóricas, que dices, bueno, es que ya lo leí y no pasó nada. No, sí sucede. Suceden grandes cosas cuando pones tu fe en la palabra de Dios, cuando pones tu fe en Jesucristo, no en la religión. No en la religión, no en los dichos de los hombres, no en estos consejos, en estos tips, en este coaching que existe últimamente, sino en las promesas de la palabra del Señor que tiene para ti y para mí. Y no olvidemos que las promesas de Dios se cumplen. Y mira, te voy a poner fácil, dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es una, Te pregunto, dentro de lo que normalmente te vives, ¿te faltó algo? Alguien que te mandara un WhatsApp, una muestra de cariño, te faltó comida, mucha, poca, quizá los frijoles con veneno,
Quizás no te alcanzó para algo más, pero tenías una lata de frijoles y el Señor la multiplicó. Te faltó una almohada para dormir, un colchón. Te faltó el cariño quizá de la familia. No creo que te haya o nos haya faltado algo, porque el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Quizá mi mente anhela muchas cosas. Estoy pensando en otras cosas materiales, pero nada te ha faltado, y eso es una promesa que el Señor cumple todos los días. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ya supimos lo que pasó esta semana, lo que pasó allá en Udave. Dijo, qué complicado, complicado el mundo. El mundo, tremendo lo que pasó con este niño de 18 años, y todo radica, la mayoría de la problemática, en temas familiares. Joven que vive con la abuela, la mamá desentendida de la realidad que está pasando. Entre este muchacho fácil se le hizo comprar una ametralladora AR-15 de este tamaño. ¿Y quién lo iba a decir? En Udave, ¿cuántos han pasado por Udave alguna vez rumbo ahí, Texas? Esa ciudad que nadie se iba a imaginar. Hoy en el centro de las noticias, donde vemos el dolor de estos niños de 8 y 10 años masacrados por este joven. Complicado, tremendo. Dices, Dios, ¿dónde estás en medio de esta maldad? Y Dios permite que pasen estas cosas para voltear nuestros ojos y reconocer en Jesucristo que Él es el único que puede dar la paz, y que su ángel, dice Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y tú y yo no nos damos cuenta, pero estamos en una lucha espiritual 24/7. Satanás no se va a parar para destruir tu vida. Y no lo vemos, pero el ángel del Señor acampa alrededor de ti. Ya hemos estudiado ese salmo, y hay un gran ejército cerca de ti. Aunque vayas en el carro, aunque estés solo en la casa, y dices, no, en mi casa estoy seguro. Aunque estés en la casa, te pueden robar, se meten a las casas. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y te defiende. Esas veces que te subes a la micro o al camión, el ángel del Señor, en el Uber, te defiende. Y estás orando por ese ángel. No voy a orar ahorita, hablar de eso. Yo creo que valdría después hablar cómo Dios cumple su voluntad por medio de los ángeles. Pero oras para que el Señor mande esos ángeles sobre tus hijos. Señor, mándale, mi hijo necesita, es bien carambas, mándale, pero un ejército. Mándale un ejército. Él no necesita uno, él necesita uno, pero tremendo, porque ¿dónde anda mi hijo? Y protégelos. Y quiero hablar de esto como introducción al cierre del tema de los mensajes que hemos estado predicando en estos días, en estas semanas, las familias de bendición. Y ahí está la alarma del reloj que no hemos quitado, que ya me marca que ya empezó a correr mi tiempo. Entonces voy a tratar esta mañana de hacer el mensaje como a manera de conclusión de lo que hemos hablado de las familias de bendición. Pero vamos a orar esta mañana. Yo te quiero invitar a que oremos, que platiquemos con Dios, que te entregues en mente y en voluntad y le digas, Dios, hoy estoy aquí, hoy me trajiste por un propósito, nada es casualidad, hoy estoy aquí. Habla a mi vida, a mi mente y a mi corazón, perdona mis pecados, lávame, perdona mi incredulidad, Señor. Yo te confieso mi corazón que he sido a veces incrédulo, pero tu Espíritu Santo me redarguye y me recuerda la vida de Jairo, que tú le decías, cree solamente. Y a veces, Padre, me cuesta trabajo creer. Yo te pido que me perdones, que quites la duda de mi mente y corazón, y que pueda decir, sí, Jesucristo, yo creo en ti, aunque no vea claro muchas cosas, ayúdame a creer en ti y no en las circunstancias. Señor, y tu palabra no vuelve vacía. Y hoy oramos por las familias de Comunidad del Olivo, todos aquellos que formamos parte de esta gran familia, los presentes y los ausentes. Venimos a buscarte. Nos preocupa nuestra familia, queremos que no le pase nada a nuestros hijos, a mi esposa, a mi cónyuge, ya están grandes, que todo les vaya bien, que ese es nuestro anhelo, que toda nuestra familia siempre esté bien, que no recibir un mensaje de algún accidente o de alguna situación, y que podamos estar tranquilos. Pero nuestras familias, Señor, tú creaste la familia con un propósito, la consagramos a ti, estén o no presentes. Te pedimos por familias de Comunidad El Olivo, cada uno de los que estamos aquí, familia de 2,
de 1, de 5, de 6, grandes, chicos. Oramos, Señor, en esta mañana y que fortalezcas, que unas a las familias, Señor, de Comunidad del Olivo, y que como comunidad seamos una sola familia donde nos amemos, nos respetemos, estemos al tanto de nuestras necesidades, y en especial que otros vean que Cristo es el centro de nuestra unidad. En tu nombre oramos, amén y amén. Y te recuerdo, próximo 4 de junio, yo espero que ya hayas sacado los flotis o los flotadores. Si no sabes nadar, algunos de nosotros vamos a estar ahí como, ¿cómo se llaman esos? Salvavidas, por si la alberca creo que llega como por acá, pero no te preocupes, vamos a llevar flotis y vamos a llevar algunos, ¿cómo se llaman? Salvavidas, por si tienes miedo. Vamos a tener un gran día de la familia este 4 de junio a partir de las 10 de la mañana, 10 de la mañana en adelante, hasta la hora que quieras llegar, vamos a estar ahí. Está aproximadamente a 40 minutos del Sams de las Torres, rumbo a la carretera nacional. Te puedes ir temprano, desayunas con el Tino, no, bueno, ya lo dije, ¿verdad? O te echas ahí pues tu pan de elote bien macizo, o ahí en el Pariente. Hay muchos lugares para desayunar. Y de ahí nos alcanzas a partir de las 10 de la mañana. Saca el bronceador, los lentes, lleva tu comida, lleva un poco más para compartir. Y tendremos nuestro tiempo especial de bautizos. Eso vamos a hacerlo todo, Dios mediante, en la Quinta de los Seis, que es este próximo sábado 4 de junio. Ese es un aviso. Y te recuerdo, Claudia, ¿es el 11? El 11 de junio. Yo sí quiero invitarte muy personal a que te vengas a orar con nosotros un tiempo especial. Y dice Efesios, yo puse ahí, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La manera de que Dios también obra en nuestras vidas es orando perseverantemente. No una ocasión, no dos, es persevera en la oración. Vente de 8 a 9, aquí va a haber café. Aquí yo voy a traer pan de dulce, de aquí de pan, ¿no? de los que están ahí, esa panadería, o te voy a traer un pan orgánico para que si estás a dieta, o un vegano, de matcha, o no sé qué haya, o últimamente estas modas de panes, ¿no? Y vienes y comes, pero más que comer, nos alimentamos espiritualmente de la oración. La oración te convierte en un guerrero espiritual, ¿eh? Te saca lo mejor y dices tú, caray, he dejado de orar, necesito orar. Tengo estos problemas, tengo estas situaciones. Vente a orar 8 de la mañana el próximo 11 de junio, sepáralo en tu agenda. Bueno, ahora sí, abre tu Biblia en Génesis 12. Y esta mañana, a manera de cierre, unos minutos, quiero hablar del legado que vas a dejar a tu familia. El legado. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para tu familia? ¿Qué le vas a dejar a tus hijos, nietos y a las generaciones venideras? ¿Qué les estás dejando a tus hijos? Y quiero separar un poquito el tema de la herencia aquí, de la propiedad, de las cosas materiales. Yo estoy hablando ahorita de lo espiritual, que esto es lo que nos ocupa, la herencia espiritual. Es la pregunta que todo padre y que debes de hacerle a tu padre, que debemos de considerar, o a tu mamá. ¿Cuál es el legado que me vas a dejar espiritualmente? ¿Y qué implicaciones tiene eso en la trascendencia de tus hijos? ¿Qué valores, principios y herencias espirituales vamos a dejar en ellos hoy en el 2022? Y vamos a estar orando, nos estamos consagrando, así como nos vamos a orar por Uciel y Natalia, por Tanco que están lejos, por Ezequiel y Mariana que están en Houston. Tenemos que orar por nuestras familias, por nuestros hijos. La herencia, el legado espiritual. Y mira, quizá tú puedes decir, voy a hacer un paréntesis, es que mis hijos ya están grandotes, ellos ya, pues ya saben qué onda con la vida. Mira, sí, pero la palabra de Dios habla de hijos grandes que sus papás no intervinieron en sus vidas. Y te puedes ir a 1 Samuel, no lo vamos a leer, capítulo 2, habla de un profeta que tuvo 2 hijos, Ofni y Fines, el profeta Elí. Y sus hijos, dice la palabra de Dios, te voy a resumir ya sus hijos cómo eran hombres impíos. Su pecado era muy grande. Dice la palabra que Elí honró a sus hijos más que a Dios. ¿Cuántos padres tienen el primer lugar a sus hijos? Han desplazado a su compañera o a su compañero y todos se lo dan a sus hijos. Y ya grandes. Elí hizo eso. Puso en la más alta estima a sus hijos antes que a Dios.
Dice que ellos se robaban parte del sacrificio, trabajaban en el tabernáculo estos hombres. Y cuando Elí trató ya de reprenderlos, Dios ya había resuelto que iban a morir estos jóvenes. Primera de Samuel capítulo 2. Tremendos estos pelados, ¿eh? Llegaba la raza al tabernáculo y decía, te tienes que mochar con lo que traes. A ver qué vas a traer. No, yo creo que llegaba la gente, es que traigo esto para el sacrificio. Ay, trajiste un corderito. Bueno, mira, lo vas a sacrificar, pero me vas a dar lo mejor a mí y lo que sobre lo pones en el sacrificio. Y no solo eso, cuando llegaban las mujeres jóvenes, las coqueteaban. Hombres malos, dice la palabra que eran muy malos estos jóvenes. Pero cuando Elí se enteró y quiso hacer algo para reprenderlos, dijo Dios, lo siento, tus hijos van a morir. Él no los estorbó. Voy con otro papá que no hizo nada con los hijos grandes. Absalón le quiso al papá robar el reino. Amnón y Tamar, sus hijos, el hijo mayor, uno de los hijos mayores, enamorado de la hija menor, y la abusó de su hermana. Y David no hizo nada. Y cierro el paréntesis para que veamos la trascendencia que aún nuestros hijos ya grandes, ellos todavía necesitan, hasta donde nosotros podamos con respeto, ocasionalmente darles instrucción bíblica y espiritual de cómo están llevando su vida. Hijo, creo que ese trabajo no te conviene, es mi opinión. Ya estás avisado. Tampoco no podemos interferir en los hijos mayores. No, es que tienes que hacerle así. Ya no puedes. Se van a ir, algunos dicen, no, es que no les quiero decir nada. Me decía la vez pasada a una hermana, no les quiero decir nada porque no quiero que se vayan de la casa. Pues que se vayan de la casa. Es que no lo conoce, pastor. Es mi bebé de 42 años. Es mi bebé. Usted no sabe lo que yo he vivido con mi bebé. Y tremendo bebé, ¿eh? O sea, sigue durmiendo en la cama individual. Cuando era chiquito ya se le caen los pies. No estamos haciendo nada por los hijos grandes de darles un consejo sabio, o a los hijos pequeños en esta influencia. Y parte del llamado como familias de Comunidad del Olivo, y así te lo quiero dejar. Tú puedes decir, es que todavía no tengo hijos. Prepárate porque vas a tener hijos. Dios, te estoy seguro que te va a conceder esa bendición. Y si Él se ha tardado, pregúntales, Dios, ¿qué nos estás enseñando como matrimonios? Pero el Señor cumple. Es transmitir una herencia de fe a aquellos que amas y que tú anhelas por la eternidad que ellos estén contigo, ¿cierto o falso? Tú quieres que tus hijos estén en la eternidad y te los encuentres arriba, ¿verdad? Yo quiero estar en el cielo y quiero ver a mis 4 hijos conmigo. No quiero llegar y de repente que nada más seamos mi esposa y yo y 2. Porque los otros no escucharon o no les pude transmitir sabiamente. Y leía lo que decía este hermano Luis Palau, que siempre ores por sabiduría para formar e influenciar a tus hijos de manera espiritual. Señor, dime cómo puedo influenciar en mis hijos. Ya no me hacen caso. Ya me hablan de viejo, que ya no estoy a la moda, que esos eran tus tiempos. Y no les puedo transmitir nada. Porque no quieren escuchar nada. Pero eso sí, escuchan a todos los influencers y a los tiktokeros. Y escuchan a otros. Pero parece que mi palabra, como dice mi abuelita, te entra por un oído. Ya no te sale, te llega y te rebota. Porque antes mínimo te entraba, y algo se te quedaba. Pero ahora te golpea y no, ya ni me digas. No, ya estás no me digas, ¿no? Porque no quieres escuchar. Y vamos a concluir este mensaje, ¿verdad? Algunas características de cómo Dios usa y levanta familias, padres, hijos y nietos y abuelos. Familias que están dispuestas a escuchar el llamado de Dios y decirle, Dios, aquí está mi familia, no sé qué tengo que hacer, pero aquí está mi familia. Te pido por mis hijas. ¿Estás orando por los esposos de tus hijas? ¿Ya ahorita estás orando por los esposos de tus hijas? Pero así, o quizás dices, no, hermano, yo empecé hace como 10 años. Pues síguele. Más y más, y vemos ahora cómo los hombres ya se quieren parecer a las mujeres en su vestimenta. Vas caminando en las plazas y cada vez más se ven más frágiles los hombres, ¿no?
Ya no quieren cambiar un foco. No saben qué es un desarmador. Ay, no, qué miedo cambiar un foco. No, me voy a electrocutar. No, que alguien venga y lo cambie. Dios formó la familia con un propósito y sentido. Dios te creó a ti con un propósito y sentido. Y hoy estás sentado al lado de tu cónyuge, de tu pareja, con un propósito y con sentido. Y en la familia es donde recibimos amor, cobijo, formación, seguridad, identidad. Ayer estaba comiendo con mis hijos y les dije, vamos a tener un tiempo especial, un devocional, explicándoles a cada uno de ellos. Y les dije, les voy a decir a cada uno 5 cosas especiales de cada uno. 5. Y ahí andaban contándolas, ¿no? Yo empecé a contar. Dije, les voy a decir 5 a ti, 5 a ti y 5 a ti, ¿no? Y se quedaron sorprendidos de escuchar a su papá que les dijera 5 cosas de cada uno en particular que los hace diferentes. Y yo mismo cuando hablaba, yo decía, Señor, dime qué más puedo hacer para alimentar el corazón de mis hijos. ¿Cuáles son? Dime 5 cosas buenas de cada uno de tus hijos en la mente. A ver, dime 5 rápido, así. Y vas a ver que te vas a tardar, ¿eh? Bueno, es que él es muy alegre. ¿Y qué más? Y muy alegre. Y muy especial. Pero di 5 que los distingan. No, él es muy trabajador. Él es un chico muy creativo. Él es un poquito desobediente, pero escucha la primera. Él es así. Y dile a tus hijos lo anhelan escuchar cosas buenas de sus padres sobre ellos, ¿eh? Aunque estén grandes. Y mira, Dios creó la familia, así como los artistas son conocidos por sus creaciones. Miguel Ángel por el techo de la Capilla Sixtina, Beethoven por la Quinta Sinfonía, George Lucas por Star Wars, y cada obra revela algo de su creador. Lo mismo es cierto de Dios respecto a la familia. Dios creó la familia, creó tu familia de manera especial. ¿Cómo estás formando tu familia? Pablo vivía y experimentaba el problema cultural, como lo platicamos el domingo pasado, el pater familia, los hombres que controlaban la familia, la influencia tan drástica en una cultura donde el hombre dominaba y controlaba todos los asuntos familiares. Pero Dios le da un mensaje claro en las relaciones familiares y hemos hablado: hijos, obedeced a vuestros padres. Vamos a decir, hijos, voy a obedecer a mi padre, a mi mamá. Y lo voy a hacer de buena gana. Recuerda, porque esto es justo. Esto es lo justo. Tus padres han dado todo por ti. Lo mínimo que puedes hacer es obedecer. Y recuerdo una situación, quizá algunos de ustedes, algún joven ha entrado en conflicto con su mamá. A veces entramos ahí, chocamos, ¿no? Por maneras de opinar de manera diferente. Y recuerdo muy sabias las palabras de mi mamá, que no se me olvidan. Y así nos confrontamos, ¿no? Cara a cara. Yo tenía como 18 años. No, mamá, yo no estoy de acuerdo. Y nada más vi cómo se empezó a transformar mi mamá. Tremenda la transformación de una madre cuando su hijo le dice no estoy de acuerdo. Y se paró, mi mamá dio 2 pasos, se acercaba cada vez más, y yo me hacía más para atrás. Y se empezaba a acercar, y ya nada más vi cuando mi mamá levantaba el dedo. Me acuerdo sus uñas largas y todas sus cadenas bling bling, ¿no? Te voy a dejar algo bien claro. No era la chancla, ¿eh? Me dijo, te voy a decir algo y espero que nunca se te olvide. Y yo ya estaba así un poquito más envalentonado. Y dije, dime. No te pido que me ames, sino que me respetes. Y a mí no me hablas así. Yo nomás agarré así y me fui lentamente hacia mi recámara y jamás le volví a faltar el respeto a mi mamá, ni traté siquiera en esos momentos de cuestionar su autoridad. Pero ¿sabes qué? No era eso, me dijo, no me importa que a mí no me ames. ¿Qué es lo primero que dice un hijo de su mamá? Te amo, ¿verdad? Pero cuando tu mamá te la aplica a la inversa, ¿cómo que no me ames? Dijo, no me ames, respétame. Y así son las mamás, ¿verdad? Avientan así el dedo, respétame. Y entendí que lo que uno tiene que hacer es respetar a sus padres. Ya si no los quieres amar, ese es otro boleto, ¿eh? Es obedécelos y respétalos, porque esto es lo justo.
Y luego vimos el domingo pasado, padres, no exasperéis a vuestros hijos a ira. Y hablo de esto porque la familia, tu familia, la que estás formando, la que has formado y que se va a formar, tiene que tener ciertas características y principios bíblicos. Josué capítulo 24:15, él decía, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa. Y él aquí, fíjate qué interesante, él no dice la familia. Todos los que están en mi casa, todos, hasta la muchacha o la chica de la servidumbre doméstica, como quien viva ahí, vamos a servir al Señor aquí en mi casa. Que en tu casa se sirva al Señor. Génesis 12, ahora sí abre rápidamente tu Biblia, versículos 3, la vez pasada el hermano Nicolás habló de la bendición de lo que Dios quiere hacer con las familias, y con esto voy a ir cerrando esta serie de estudios de la importancia que Dios tiene de bendecir tu familia y que tú bendigas a otros. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, ¿verdad? Dios busca obediencia, aguas, Dios busca obediencia a la tierra que te voy a mostrar. Y Abraham dio un paso de fe, ni siquiera sabía qué tierra tenía que ir, pero él escuchó la voz de Dios. Y voy a hacer de ti una nación grande. Y quizá ponle ahí familia grande. Y te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre y vas a ser bendición, Abraham. Y voy a bendecir a los que te bendijeren y a los que te maldijeren voy a maldecir, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tú estás trayendo bendición a tus hijos y a las próximas generaciones de tus hijos. Tú eres bendición a tu familia. Que tus hijos vean esta palabra cumplida en ti como padre o como mamá. Salmo 115:14, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Que esta bendición el Señor la aumente sobre tus hijos. Y no solamente cumplir con el rol de la paternidad, es que yo tengo que proveer, los tengo que formar, los tengo que llevarlos todos los días a la escuela y revisar sus tareas, y en la noche lo meto en la cama y ahí lo cobijo. O en la noche, ¿qué hago con mis hijos? Platico en la mesa. Es formar, transmitir la herencia, enséñalos a orar. Si ya están grandes y a veces se les olvida, diré, oye, no, vamos a pararnos, vamos a orar. Antier estaba en el estadio de béisbol. Y siempre en los estadios, si ha sido alguna vez, hay gente que va y te pide una ayuda para algún familiar que está enfermo. Es normal, siempre te los vas a encontrar. Y a veces uno dice, no traigo la moneda, ¿no? Y ahí le haces a la gente así como que no, ahorita no. Y yo iba con 2 de los niños y de repente una señora me dijo, por favor, ayúdeme, necesito una moneda para mi hijo que está en el hospital universitario. Y le dije, y me detuve, di 4 pasos y le dije a los niños, a ver, acompáñenme. Me regresé, le dije, mira, no traigo una moneda, pero déjame orar por tu hijo. Se quedó pasmada la señora, ¿no? Y hasta a mí el Espíritu Santo empezó a tocarme. Le dije, déjame orar. ¿Cómo se llama tu hijo? No, pues Adolfo, y tiene asma y está internado. Le dije, ¿puedo orar por tu hijo? Digo, sí. Le dije, porque no traigo dinero, no traigo monedas. Ya. Y pasan conmigo y uno de los niños me acompañó y oramos por esta señora. Y lo traigo en mi mente, en mi corazón, orar. Y a veces pensamos que nuestros hijos no nos están viendo. Que nuestros hijos, grandes o chicos, vean la influencia. Los abuelos, los nietos vean en los abuelos la influencia espiritual. ¿Cuántos de aquí ya son abuelos y cuántos pueden tener una influencia espiritual sobre sus hijos y cumplir esta palabra que acabamos de leer? Te voy a bendecir y tú vas a ser de bendición a otros. Tenemos que ser de bendición, que tu familia sea de bendición, que Él aumente sobre tus hijos. Y mi suegra que está aquí tenía una frase en uno de sus negocios que decía, llamados para bendecir, bendecidos para bendecir. Y me gusta mucho esa frase porque ella la tiene recurrentemente, y esa es la palabra. ¿A cuántos estamos bendiciendo como familia, como hijos, como padres? ¿Ya le explicaste a tu hijo cómo él es bendición a otras personas? Dile, mira hijo, tú vas a ir a este lugar y tú eres de bendición, Tú eres de bendición, pero lo que hacemos es, no, yo te voy a bendecir para que no te pase nada y te protejo y con la sangre de Jesús y que no pase nada en tu vida. Sí, pero también yo quiero que tú seas de bendición en la escuela, con tus compañeritos, con tus amigos del trabajo, que otros vean que eres de bendición en tu forma de hablar. 5 puntos importantes para las familias y con esto voy cerrando. Las características de los principios bíblicos.
dentro de la familia, el matrimonio. Mantente unido en tu matrimonio y forma con tu compañera la maternidad y la paternidad, donde juntos van a ver el carácter de Dios. El amor entre un esposo y una esposa proporciona una visión apasionada de cómo Cristo nos ama, cómo ama a su novia. Dile a tu esposa enfrente de tus hijos, grandes o chicos, que la amas. Que la amas. Te amo. Que te vean, que te escuchen. Es que yo no sé no sé dar amor porque nunca vi amor. Entonces pues no sé cómo decirte que te amo. Que te vean, que te escuchen. Porque en la familia vemos reflejado el carácter de Dios. Cuando caemos, Dios tiene misericordia. Cuando alguien cae de la familia, tenemos misericordia, lo levantamos. ¿Qué tienen las familias de bendición? Tienen a Cristo como el centro y núcleo en sus relaciones. Juan 10:30, Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Que seas uno en Cristo en tu familia. No solo de mencionarlo, es vivirlo y practicarlo. Que tu compañera, que tu cónyuge vea la importancia, que tus hijos vean. Y a pesar que es difícil las relaciones matrimoniales. Ayer un tío me mandó unas fotos, está en Chihuahua celebrando 57 años de casados. 57. Wow. Qué bendición. Caminando en los caminos del Señor, mis tíos. Tienen a Cristo como el centro y núcleo. 2, la palabra de Dios es su guía. Mantén la palabra de Dios. ¿Qué terminamos siempre los domingos con Josué 1:8, verdad? ¿Cómo dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro de la ley. Llévate la Biblia a la oficina. Ten ahí en tu trabajo, ahí pues, si tienes varios libros o revistas, pon tu Biblia. Que la gente vea que tienes tu Biblia ahí, que eres creyente. Y muchos están a preguntar: ay, usted es cristiano, ¿verdad? Y van a ver tu Biblia, van a ver la palabra de Dios que mora en ti. ¿Qué otra característica? Hacen pactos con Dios, no porque el hombre los pueda hacer, sino porque Dios hace pactos con las familias. Dios hizo un pacto con Abraham y lo culminó en Cristo. Dios promete y cumple. Haz un pacto, hiciste como un pacto en tu matrimonio de amar a tu esposa. Dios ve lo mismo y hace lo mismo contigo. Consagremos las familias de Dios. Viven una vida de servicio. 4ª característica: hay que servir. Que nuestros hijos vean cómo servimos de manera desinteresada. Jesús dijo en Mateo 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un futuro suegro le preguntó a un joven: oye, ¿puedes mantener a una familia? Y el futuro novio, sorprendido, le respondió al suegro: bueno, pues no, ¿verdad? Porque yo solo estaba planeado para apoyar y mantener a su hija. El resto de ustedes se van a tener que valer por sí mismos. Y qué importante es ver siempre por nuestra familia en sus diferentes necesidades. A veces cargamos con familiares, ¿no? Dentro de nuestra propia familia. Muchas veces puede ser por necesidad médica, económica o de emergencia, que algún familiar, el suegro, la suegra, el abuelito se va a vivir a la casa. Sin embargo, nuestra prioridad delante de Dios siempre va a ser nuestro cónyuge y nuestros hijos. Debemos de proveer para ellos y ser muy cuidadosos en nuestras relaciones familiares. Recuerda que tu familia es tu compañera que está sentado junto a ti, o tu compañero que quizá no está aquí. Ella es o él es tu familia. Los demás son tus parientes, ¿eh? No le digas: vamos a ir a comer con mi familia. No. Vamos a ir a comer con los parientes. Porque tu familia, ¿quién es? Tu esposa, tu esposo. Oye, mi mamá me está hablando para ir a comer. Porque si vamos, sí, vamos con los parientes, claro que sí. Porque todavía queremos tener a la familia como si fuera lo más importante, la familia que ya no es, que ahora ya pasan a otro plano y son los parientes. ¿Verdad? Claro, vas a respetar a tus padres, pero sabes que mi familia es mi prioridad. Si están hablando mal de tu esposo, los detienes, lo defiendes, te paras y te vas, pero no es que, ay, aguanta tantito, mi mamá te está echando carro sano. Pues no hay carro sano, ¿verdad? No, es que aguanta, así es mi mamá, ya sabes que siempre es medio enojona y oye, pero me lastimó, vámonos. No, espérate, es que se va a ofender mi mamá. ¿Y yo qué?
Primero es tu cónyuge, es tu esposa, son tus hijos. James Dobson hablaba de una oración que él hizo por sus hijos cuando estaban jóvenes, y te la quiero leer porque me impactó mucho y es algo que yo traigo ya apuntado aquí, de orar siempre por nuestra familia. Dice: Padre Celestial, aquí estamos una vez más con el clamor de nuestros corazones. Hemos venido a decirte lo que tú ya sabes, que nos preocupamos más por el bienestar espiritual de nuestros hijos que por cualquier otro aspecto de nuestras vidas. Es más importante su bienestar espiritual que nuestra propia salud, nuestro trabajo, nuestra reputación o posesiones. Sabemos que va a llegar un momento en que nuestros hijos van a estar más allá de nuestra influencia. Ya no vas a tener influencia sobre tus hijas y tus hijos. Y ahí es donde vas a ejercer tu fe. Señor, aquí están mis hijos, te los consagro, sabes lo que tú haces con ellos. Recuerdo un pastor que me ministraba y él me decía: mira, tienes que aprender a dejar los hijos ir, como lo hizo Abraham con Isaac. ¿Recuerdas la historia? ¿Qué hizo Abraham con su hijo? Hijo, levántate temprano que mañana nos vamos a ir a hacer un sacrificio. Isaac dijo: sí, papá, te obedezco. Y se fue y lo llevó, y Abraham, imagínate el dolor, la preocupación de que tenía que sacrificar a su hijo, al que amaba, porque Dios le pidió: sacrifícame a tu hijo al que amas. Y Abraham se va caminando y llega a la montaña, y imagínate al hijo: te voy a amarrar, ¿ok? Y ya ponían las piedras y ponían la leña, y yo creo que Isaac: oye papá, ¿y el animal? Pues Dios proveerá, hijo, tráeme las cuerdas. Y empieza a amarrar a Isaac. No, ¿estás imaginándote conmigo esa escena? Qué fuerte, ¿eh? Empieza a amarrarlo, y yo creo que Isaac así: papá, ¿por qué me amarras? No te preocupes, Dios proveerá. Y yo creo que él, tembloroso, y lo carga y lo pone en el altar. Válgame Dios. ¿Cuántos harían eso con sus hijos? Ven, hijito, acompáñame aquí a Chipinque. Tráete la leña. Ah, sí, papá, claro que sí. Y tráete el burro para echar ahí, tú, bueno, tráete la camioneta y vamos a subir, ¿ok? Y pones a tu hijo y bueno, vamos a poner las piedras del sacrificio. Muy bien. Oye, papá, ¿y el animal? Dios proveerá, pero mientras te voy a amarrar. Y yo creo que dijo: me vas a amarrar para estar quietecito, para ver, ¿verdad? Para no meter las manos en el sacrificio. Y de repente: te voy a cargar. Tremendo pelado. Y lo pone en el sacrificio, en el altar. Ya estás conmigo, ¿verdad? Ahí en ese momento. ¿Y qué llegó a hacer todavía Abraham? ¿Qué sacó? Y bueno, hijo, pues te voy a tapar los ojos. Tú no veas. Dios proveerá. ¡Qué miedo! Agarra el cuchillo. Y no dice que Isaac estaba gritándole: no, papá, no. Levanta el cuchillo. ¿Cuántos haríamos eso? Yo creo que nadie de los que está aquí. Y agarra el cuchillo. Y en el momento que va a bajar el cuchillo, ¿qué fue lo que pasa? Alguien le agarra la mano a Abraham y Dios le dijo: he visto tu obediencia, ahí está el animal, sacrifica el animal. No sé si existía el estrés en ese tiempo. La vida de Abraham y de Isaac quedaron completamente unidas en un momento de fe. Y yo creo que lo abrazó y lo empezó a besar. No sé hace cuánto no abrazas y besas a tus hijos. Y lo empieza a abrazar y a besar y le empieza a quitar las cuerdas. Y yo creo que empiezan a llorar juntos. Y dice: hijo, Dios proveerá, Dios provee. Tú tienes que aprender a confiar en Él. Eso distingue el segundo punto a las familias de bendición. Los distingue que son usados y llenos por el Espíritu Santo. Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes somos los hijos de Dios? Los que somos guiados por el Espíritu Santo. Los demás son sobrinos, nietos y allá, pero ya no hay ninguna relación. Solo Dios habla de hijos, no de primos, no de ¿cómo se llama cuando lo bautizas? El ahijado, ¿no? Dios no tiene ahijados, tiene hijos. Otros de los legados de las familias de bendición es el Espíritu Santo. Háblale a tus hijos del Espíritu Santo, que en el Espíritu Santo hay poder,
que ya no estamos esclavizados, que ellos son libres, que Cristo ha roto sus cadenas del pecado y que ellos son libres. Y si están grandes tus hijos, dile, mira hijo, el Espíritu Santo puede romper quizá estos complejos que tienes en tu vida. Quizá esas frustraciones. Sí, te vas a casar, sí, vas a lograr grandes cosas, pero permite que el Espíritu Santo te llene. Debe haber una influencia espiritual. Que tu familia, el Espíritu Santo, aunque tú digas es que es difícil, sí, sí es difícil, pero más vamos a orar por tu familia. Ya no vivimos bajo la carne, sino por el Espíritu. Tus hijos aprendan de los dones, que Dios los ha dado dones a tus hijos. Aunque están grandes, dile, mira hijo, tú tienes un don. Dios te ha puesto uno solo, aunque sea uno, pero tienes uno, ayúdalo a descubrirlo. Y eso pasa porque a veces ya no quieren venir porque no entienden que Dios les ha dado dones. Tú tienes un don, hijo, y mira la palabra de Dios, vamos a leerlo en Romanos o en 1 Corintios. Y ¿sabes qué más? El Espíritu Santo te controla y dice Gálatas 2:20, hay 9 evidencias que el Espíritu Santo mora en ti. Es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9. Ya no voy a entrar porque ya me ganó el tiempo. Tercero, las familias de bendición aprenden de los modelos bíblicos. Lee la historia de Noé, un hombre justo. Un hombre justo que Dios lo ve y dice, vas a entrar tú y toda tu casa, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. Papá, eres un gran hombre. Yo creo que Noé llegó con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, creo que sí son ellos, ya no se me olvidó, creo que sí, y les dice, hijos, vamos a construir un arca. Ay, ¿qué papá? Y ya estaban tremendos peladotes, ¿eh? A ver, mañana vamos a tirar unos árboles. Y yo creo que estaban sus hijos ahí como que, ¿qué onda con el viejo? Porque ya estaba bien viejo, ¿eh? ¿Qué onda aquí con mi jefe? ¿Que vamos a construir qué? ¿Una qué? Yo creo que se voltearon a ver los 3 hijos y... No, pues empiezas tú. No, pues tú te toca a ti tirar los árboles. No, hombre, yo voy a calefatear. No, dile a tu esposa que ayude. Mira, no está haciendo nada. No, pues todos juntos vamos a ayudar a mi papá. Que tu papá te dijera hoy, hijos, vamos a levantar un arca. ¿Qué le dirías? Vamos a comprarla, papá. ¿Cuál construir un arca? Dios me dijo, imagínate a que llegara así tu hijo. Dios me dijo, me habló en sueños que tenemos que construir un arca porque va a destruir la tierra con lluvia. ¿Con qué? Sí, con lluvia. ¿Qué es la lluvia? Nunca había llovido. ¿Qué es la lluvia? ¿Cómo se come? Pues no sé, pero va a mandar la lluvia. Prepárense. Y se tardaron en construir el arca. Y Dios llamó a un padre. Y Dios ve a los hijos y entraron todos en el arca. Y Abraham, ya leímos acerca de Isaac. Ana, mamá, si tú eres madre y estás sola o estás acompañada, está la vida de Ana. Esos son los modelos bíblicos. Esta mujer que no tenía hijos, pobrecita, y además la que vivía con ella, ¿verdad? Mal, su compañero Elcana tenía 2 mujeres, mal, grave error, ¿verdad? Tiene ahí Penina, le echaba carro, tú no tienes hijos, yo sí tengo hijos. Y míralos, y yo creo que llegaba y los abrazaba y le decía, Ana, mira, yo sí tengo y tú no tienes hijos. Y Ana llegaba al templo y se ponía de rodillas y empezaba a orar, Dios, dame un hijo. Si tú me das un hijo, yo veo la oración de la mamá desbordándose en lluvia, en llanto, llorando, dame un hijo, por favor. Si tú me lo das, Dios, yo lo voy a consagrar a ti. Esas son las familias de bendición, las que están orando y buscando que la presencia de Dios se manifieste sobre sus hijos. Ora, así tienes que orar. Tú y yo tenemos que orar por nuestros hijos. Padre, ayuda a mi hijo, levanta a mi hijo. Y Dios levantó a Samuel de Ana, le dio la bendición y ella lo consagró. Fue una mujer de oración. Qué modelos bíblicos de mujeres y hombres de familias. María, la mamá de Jesús. Estás embarazada a los 15 años, te van a apedrear, María. No le puedo decir a José, o si le digo a José, José me va a dejar. Se va a ir corriendo José y va a decir, oye, no, pues es que María está embarazada. No. Y la iban y la acusaban ahí en la sinagoga y con los líderes religiosos. ¿Sabes qué? La ley dice que todas las mujeres que se embarazan o cometen fornicación hay que apedrearlas, ¿no? Y pobre María, pero el ángel le dice, no temas María, porque lo que llevas en tu vientre santo es. Y yo creo que María, ay, ¿cómo le voy a decir a José? Ya imagino, ay, ¿cómo le digo a José?
No. Y yo creo que iban al cine allá, bueno, el cine, yo creo que iban allá al Mar de Galilea y estaban echando novios, yo creo, y le digo, no le digo. Ay, qué pena, ¿no? Y no, me voy a esperar unos días. Y de repente viene el ángel y le habla a José y le dice, mira, María trae algo especial. Así que obedece y no la vayas a dejar. Ya José la quería dejar, se enteró y la quería dejar. Y termino con esta familia, Loida y Eunice, la abuela y la mamá de Timoteo. Loida y Eunice, y Pablo reconoce la influencia de la abuela sobre los nietos, sobre Timoteo. Yo creo que Loida, ¿verdad? La abuelita de Timoteo le enseñaba, mira hijito, te voy a enseñar lo que hizo Jesucristo y Él es el Salvador. Y yo, ay abuela, qué buena historia me platicas. Y de repente llegaba su mamá también, le dice, mira, la historia de la abuela yo también te la voy a platicar. Y empiezan a transmitir en la vida de su hijo, ¿verdad? Y del nieto sobre la fe. Según de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Quién le enseñó la fe a Timoteo? La abuela y la mamá, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Yo creo que le decía, abuela Loidita, enséñame una de tus historias. Así llegan mis hijos y me dicen, papá, platícame una de tus historias cuando eras niño. Y ayer estamos platicando de la historia de la televisión de bulbos. Y así como que dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es esa historia que me platicas? No, pues tenías que pararte la televisión y darle a la matraca 3 veces, solo había 3 canales, track, ¿verdad? Y nada más había eso y no existía nada más. Trae a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Cuarto ejemplo y cuarta característica, Cristo es el ejemplo supremo de las familias de fe. Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigas sus pisadas. Que en tu familia Cristo sea el ejemplo supremo. Cristo obedeció a su Padre, cumplió la voluntad de su Padre hasta el final, seguía el ejemplo del Padre, hablaba lo del Padre. Jesús es nuestro modelo de familia, de hijo. Si recuerdas, dice que Él crecía en instrucción, en conocimiento del Señor. Su madre, una mujer también sabia, María, instruyendo a su pequeño hijo. ¿Y dónde se lo encontraron a Jesús? No jugando canicas ahí con otros niños, ¿verdad? ¿Dónde estaba Jesús cuando se les perdió? En el templo. Van caminando, ¿y dónde está Jesús? Otra vez ya se perdió. No sé si te has perdido una vez de tus hijos en el súper o en algún lugar. Ah, somecha. Hijo eso. No, hombre, que se te pierda uno es... Y de repente van caminando, yo creo que pues, platicando, muy enamorados, María y José platicando de las cosas de Dios. Y yo creo que Jesús, pues ahí va delante de ellos, atrás. Iban todos rumbo allá al templo y en ese momento se les pierde. Y se les pierde en una multitud Jesús. Y lo encuentran en el templo a Jesús. Concluyo. ¿Cómo ser una familia de bendición? Esto yo lo voy a compartir en la página de la iglesia, estos puntos si quieres después verlos. Cómo ser una familia de bendición. Pide al Espíritu Santo que transforme tu vida, tu familia, tu amor y corazón. Someternos a la voluntad de Dios. Ser obedientes. Qué difícil la obediencia. Permite que Dios trabaje en el corazón tuyo. Si tú eres el hombre en tu casa, tú eres el líder que Dios ha puesto para llevar y guiar a la familia, a tus hijos. Hoy ora ya por tus hijos que todavía no tienes. Si ya están grandes, sigue orando por ellos. Padres, no dejen de amonestar e instruir en amor y en disciplina a sus hijos. Orientación y consejo. Mantener la unidad y vivir para Cristo. Que Cristo sea el ejemplo supremo. Ponte de pie y con esto terminamos esta tarde. Y quiero que oremos por nuestras familias. Ora por tus familias. De una vez vamos a terminar este tiempo especial, ¿verdad? Vamos a orar y buscar al Señor. Vamos a tener un tiempo especial. Ora primero por tu esposa. Dile, Señor, yo oro por mi esposa. Yo traigo, y orar es platicar con Dios. Quizá puedes decir, es que no sé cómo orar, ¿verdad? Es platicar con Dios, decirle, mira Dios, aquí está mi esposa. Es una bella mujer, o no está aquí, es una hermosa mujer, un regalo que me diste, yo la quiero bendecir. Si tú ya sabes, dile a Dios, Dios, aquí está mi esposo, oro por él, que tú lo bendigas,
Que siempre esté tu amor en nuestras vidas, que seamos familias de bendición para otras personas. Por tus hijos, así como Abraham casi entrega a Isaac, y Noé llevó e influenció en sus hijos que lo ayudaran para construir el arca, y otras historias. Padre, que tu Espíritu Santo esté en nuestras familias, que seamos familias de bendición donde quiera que estemos. Que Cristo sea nuestro modelo y ejemplo, y que aprendamos de otras familias de la Biblia que tú dejaste, porque para ti la familia es de lo más importante en tu creación. La familia, no podemos vivir sin estar en familia. Nuestros hijos, por aquellos hijos de aquellos que están anhelando tener, yo te pido que concedas las peticiones de sus corazones. Las esposas de nuestros hijos, los esposos de nuestras hijas, por los matrimonios que estén siempre sobre la roca que eres tú. Y aunque pudiera haber división de opiniones, que pudiera haber quizá personas que no son creyentes, que no te conocen, levántanos como luz, como un candelabro ahí, y brillar, Señor. Esa es nuestra oración. Sigue orando ahí, sigue orando. Pide por tu familia, pide por tu familia. Yo quiero ser como tú. Vamos a cantar al Señor y decirle: yo quiero ser como tú, un brazo de tu amor. El domingo pasado lo cantamos. Porque yo deseo y anhelo ser como Cristo. Que mi familia, Señor, yo te pido por mi esposa, mis hijos. Y yo te doy gracias por mis parientes, por mis padres y mis abuelos. Y yo te pido, Señor, que mis hijos te conozcan como el único y verdadero Salvador. Abre sus corazones, que ellos te reconozcan como Jesús, el Salvador. Jesús, el Rey de Reyes. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Vamos a cantar y decirle al Señor así: yo quiero ser como tú. Sí, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Una vez más, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como tú, Jesús. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, ser como Cristo. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Una última vez cantemos: yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo anhelo, Señor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Sí, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, ser como tú. Yo quiero ser como tú. Señor, anhelamos ser como tú. Esa es nuestra oración. Anhelamos ser como tú.
Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Te pedimos por las familias de Comunidad del Olivo. Manténnos unidos como una sola familia. A pesar de las diferencias, los momentos difíciles como familias que podemos experimentar, que nuestros ojos estén puestos en ti. Esto no es una religión, esto es una relación personal con Cristo. Y oramos por las familias de las familias también, aquellos que no te conocen, que no han escuchado un mensaje de esperanza, que hay esperanza para las familias. Y no es estar en un matrimonio o una familia porque ya ni modo, aquí me tocó estar. Es porque tú has creado nuestras familias con un propósito especial. Con un propósito especial has creado nuestras familias. Muchas gracias, Señor. Y por las nuevas familias y por aquellos que anhelan la bendición, Señor, de un hijo, de una hija, concede las peticiones de sus corazones. Aquellos que quieren crecer más como familia, también que así sea, que tú seas nuestro proveedor. Y por aquellos hijos que ya no están en el hogar, que están lejos, trabajando de estudios o en otra situación, que tu Espíritu Santo los acompañe y los proteja. Que así sean. Y ahora, mis amados amigos, familia de Comunidad del Olivo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Y te recuerdo, 4 de junio, te esperamos, Dios mediante, en Quinta Las 6, así se llama, Quinta Las 6, rumbo a Cadereyta por la carretera nacional, no por el lado de acá de Guadalupe. Puedes llegar. Si tienes alguna duda, vamos a poner también el croquis y las indicaciones en las redes y en la página de internet de la iglesia. Comparte con otros también. Y aquellos que no pudieron venir, algunos están delicados de salud, no dejemos de orar. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para nuestras familias. Así que estamos despedidos con Josué 1:8. Como dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estamos despedidos. Excelente inicio de